normalmente cuando nos envían mensajes pues, en la página de Facebook o nos envían a la dirección de correo, pues me suelen llegar a mí, yo intento responder los que puedo, pero me llegó uno que yo no tenía ni idea de la respuesta y digo, esto se lo voy a preguntar a Francis a ver y me pareció muy interesante, así que más que responderle individualmente al oyente, he pensado que lo podemos sacar aquí en el programa y puede ser de interés para muchos más oyentes, ¿no? Por Facebook. Y nos preguntaba, entre otras cosas, pues una cosa que a mí no se me había ocurrido y me dejó dudando, ¿no? ¿Por qué no, los neutrones no se juntan y no forman algo parecido a núcleos atómicos? Los que sabemos que si hay protones, sí. Ahí si se juntan neutrones y protones pueden formar un núcleo, pero los neutrones solos, no. ¿Por qué no hay núcleos de neutrones solos? Bueno, la razón fundamentalmente es la razón clásica de por qué no se forman sistemas ligados de cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de igual signo se atraen, ¿no? Pero después tenemos un átomo, por ejemplo, con un núcleo de carga positiva y unos electrones de carga negativa y bueno, se atraen, pero forman un sistema ligado, no caen esos electrones al núcleo, ¿no? Entonces, lo que mantiene un sistema ligado es que haya lo que se llama un defecto de energía, un defecto de masa. Es decir, que sea energéticamente más favorable que estén ligados a que estén separados. Es decir, si la energía de dos objetos por separado es menor que la energía de estar juntos, pues nunca se juntarán. Y al contrario, si tenemos un mínimo de energía cuando se juntan, tenemos, entre comillas, una energía de enlace negativa, un defecto de masa, pues esa energía hace que, significa que la energía del sistema de los dos unidos es más pequeña que la energía de los dos separados. ¿Qué pasa con los neutrones? Por un lado, los neutrones aislados son inestables. Un neutrón libre se desintegra en unos 14 minutos y pico, 14 minutos 30 segundos de ese orden, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino. Entonces, hay que evitar que el neutrón se sienta solo, ¿vale? Que se sienta neutrón y diga, estoy solito, me tengo que desintegrar. Porque la masa del neutrón es más grande que la del protón, un poquito más grande, muy poquito más grande, pero lo suficiente como para que quepa la masa de un electrón y un poquito más de energía. Entonces, un neutrón sabe que hay otra partícula de menor masa en la que se puede desintegrar, pues se desintegra en ella, se desintegra en un protón. Eso no ocurre en los núcleos. Cuando un neutrón se encuentra con un protón, aparece una fuerza efectiva de la nuclear fuerte, de la comodinámica, una fuerza atractiva entre ellos. Y esa fuerza atractiva crea como un mínimo de potencial y hace que, por ejemplo, en el núcleo de deuterio, un protón y un neutrón, ese estado unido en el núcleo sea más estable, que tenga menor energía total que el neutrón y el protón por separado. Entonces, eso es lo que permite que se unan. Sin embargo, cuando yo pongo dos neutrones, cuando pongo dos neutrones juntos, no ocurre eso. La fuerza nuclear fuerte, efectiva entre ellos, es básicamente una fuerza un poquito repulsiva. Repulsiva en el sentido de que esa fuerza no da una contribución de energía negativa, ¿vale? Es decir, es como si, o podríamos imaginar como que la carga, entre comillas, nuclear efectiva en protón-neutrón es atractiva, neutrón-neutrón es repulsiva, ¿vale? Esa repulsión es comparable a la repulsión electromagnética y es entre neutrones, pero es debida a la interacción fuerte. Entonces, cuando yo intento montar un núcleo con neutrones, me encuentro con que los neutrones tienden a separarse y están energéticamente en una posición más favorable separados que juntos. Pero, sin embargo, los neutrones son muy importantes para la estabilidad de los núcleos, porque conforme los núcleos van creciendo, la fuerza repulsiva eléctrica entre protones va siendo cada vez dominante. Entonces, para compensar la fuerza electromagnética repulsiva entre protones, un núcleo que tenga muchos protones tiene que tener muchos neutrones para que esa fuerza atractiva neutrón-protón sea mayor que la fuerza entre los protones. Entonces, los primeros átomos tienen números similares de protones y neutrones, esos primeros núcleos, pero conforme vamos subiendo en la tabla, en el número atómico, pues están dominando el número de protones, domina sobre el número de protones. Perdón, el número de neutrones, sobre protones. domina sobre protones. Y bueno, este tipo de fuerzas atractivas, este defecto de masa, es lo que aprovechamos en la fisión. Cuando un núcleo de gran masa se parte en dos núcleos de menor masa,
obtengo una energía. Sale energía. Esa energía que sale, ¿de dónde sale? Sale de la masa del núcleo original. El núcleo original tenía una masa mayor que la suma de las masas de los dos núcleos en que se parte. Bueno, se parten dos núcleos con algún neutrón o varios neutrones, etcétera. Entonces, eso se le suele llamar defecto de masa. Y es por eso por lo que mucha gente piensa que las bombas atómicas producen energía por la fórmula de Einstein, de E igual a m por c al cuadrado. Claro, si el defecto de masa se llama defecto de masa, será masa. Entonces, la energía que yo tengo en una explosión nuclear o en un reactor nuclear es debida al defecto de masa, pero es energía. No es masa convertida en energía, ¿vale? Pero el defecto de masa se medía a principios del siglo XX midiendo la masa. O sea, esa diferencia de masas entre dos núcleos y el núcleo equivalente en el que están unidos, que tiene menos masa que la suma de los otros dos, se medía con una balanza, se medía en laboratorio. Una diferencia de masa es una masa. Quiero decir, las unidades de una diferencia son las unidades de lo que está restando, ¿no? Las unidades de masa y de energía prácticamente son las mismas. Sí. Pero yo digo, esa es la razón. La fuerza nuclear efectiva entre un neutrón y un protón es atractiva, pero entre un neutrón y un neutrón es repulsiva, igual que entre un protón y un protón. Qué curioso. O sea, los neutrones entre sí también tienen una repulsión